Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del mundo del espectáculo turco y más allá. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchísima buena onda. Hoy, como siempre, les traigo un chismecito jugoso, una noticia que ha estado dando vueltas por internet y que, obviamente, no podíamos dejar pasar por alto. Prepárense porque vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Senkalkapm, la pareja que, a pesar de haber tomado caminos separados, sigue generando un revuelo impresionante cada vez que se les menciona juntos. En el vídeo de hoy vamos a explorar unas recientes declaraciones que han salido a la luz, supuestamente, de Kerem Bürsin, donde parece indicar que Hande Erçel siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Así como lo oyen. Vamos a analizar estas declaraciones, a ver si son reales, a ver qué dicen las fuentes, y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen chismecito sobre esta pareja? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta noticia, les quiero recordar, como siempre, que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos y todo lo que necesitan saber del mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama, o más bien, en este posible resurgimiento de una llama que muchos fans esperaban que nunca se apagara. A ver, ¿qué es lo que se está diciendo exactamente? Pues bien, en los últimos días han circulado por varias páginas de noticias y redes sociales unas supuestas declaraciones de Kerem Bürsin en una entrevista, donde al ser preguntado sobre su relación con Hande Erçel, habría respondido algo así como: Hande siempre tendrá un lugar muy especial en mi corazón. ¡Boom! Directo al corazón de los fans. Estas palabras, por supuesto, han desatado una ola de especulaciones, de teorías, de sueños rotos y de esperanzas renovadas. El problema es que hasta el momento no se ha podido confirmar la autenticidad de estas declaraciones. No hay una fuente oficial, no hay un vídeo de la entrevista, no hay nada concreto que nos permita afirmar con seguridad que Kerem realmente dijo esas palabras. Sin embargo, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, donde el humo a veces es más fuerte que el fuego, incluso un rumor puede encender una chispa de esperanza. Y eso es precisamente lo que ha pasado. Los fans de Anker, como se conoce a la pareja, han tomado estas palabras como un signo, como una señal de que quizás, solo quizás, la puerta a una reconciliación no está del todo cerrada. Pero vamos a ser realistas por un momento. Hande Erçel actualmente está en una relación con Hakan Sabank, y parecen estar muy felices juntos. Se les ha visto viajando, disfrutando de la compañía del otro, y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Por lo tanto, la idea de una reconciliación con Kerem Bürsin, al menos en este momento, parece poco probable. Sin embargo, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del amor, y especialmente en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Además, hay que tener en cuenta que Kerem Bürsin y Hande Erçel compartieron un vínculo muy fuerte durante el rodaje de Senkalkapm. No solo fueron compañeros de trabajo, sino que también fueron pareja en la vida real. Y aunque su relación terminó, es difícil creer que hayan podido borrar por completo los sentimientos que alguna vez tuvieron el uno por el otro. Es posible que efectivamente Hande ocupe un lugar especial en el corazón de Kerem, incluso si ya no están juntos. Es posible que recuerde con cariño los momentos que compartieron, las risas, los desafíos, y todo lo que vivieron juntos. Y hablando de Senkalkapm, la serie que los unió, es innegable el impacto que tuvo tanto en Turquía como a nivel internacional. La química entre Kerem y Hande era palpable, traspasaba la pantalla, y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Y parte de ese éxito, sin duda, se debió a la conexión real que existía entre ellos. Pero volviendo al tema de las declaraciones de Kerem, aunque no podamos confirmarlas al 100%, vale la pena analizar el contexto en el que supuestamente se dieron. Kerem Bürsin es conocido por ser una persona muy reservada con su vida personal. No suele hablar mucho de sus relaciones, y prefiere mantener un perfil bajo en ese sentido. Por lo tanto, si realmente hizo esas declaraciones, es posible que lo haya hecho de una manera muy sutil, muy discreta, sin querer generar demasiado revuelo. Es posible que simplemente haya querido expresar un sentimiento genuino,
sin tener la intención de reavivar falsas esperanzas. Por otro lado, también es importante considerar el factor de las redes sociales. Como bien sabemos, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar conectados con nuestros ídolos, seguir sus carreras y conocer un poco más de sus vidas. Pero por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para rumores, especulaciones y noticias falsas. Es muy fácil manipular la información, crear titulares sensacionalistas y generar controversia donde no la hay. Por lo tanto, es fundamental tomar todo lo que vemos en las redes sociales con pinzas y no creer todo lo que leemos. En este caso, la supuesta declaración de Kerem Bürsin se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando un sinfín de comentarios y reacciones. Los fans de Anker se dividieron entre la esperanza y el escepticismo. Algunos se aferraron a la idea de una posible reconciliación, mientras que otros prefirieron mantener la cautela y no dejarse llevar por falsas ilusiones. Y es que al final del día, la vida amorosa de Kerem Bürsin y Hande Erçel es asunto de ellos. Son ellos quienes tienen que decidir qué quieren hacer con sus vidas, con sus relaciones y con sus sentimientos. Nosotros como espectadores podemos admirarlos, apoyarlos y desearles lo mejor. Pero no podemos ni debemos influir en sus decisiones. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Así que en resumen, la noticia de que Kerem Bürsin habría declarado que Hande Erçel siempre estará en su corazón, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, no se ha podido confirmar la autenticidad de estas declaraciones. Es posible que Kerem haya expresado un sentimiento genuino, pero también es posible que se trate de un simple rumor. Lo importante es tomar todo con cautela, y no dejarse llevar por falsas ilusiones. Y sobre todo, respetar la vida personal de ambos actores, y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya servido para aclarar un poco este embrollo. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, y para mantenerlos al tanto de todo lo que pasa con sus ídolos favoritos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente dijo esas palabras? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre él y Hande? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que aún hay más carnita en este asador. No podemos despedirnos así nomás sin profundizar un poco más en el fenómeno Anker y en todo lo que rodea a esta pareja. Vamos a analizar a fondo la reacción de los fans, los posibles motivos detrás de estas supuestas declaraciones, y el impacto que todo esto podría tener en sus carreras profesionales. Primero hablemos de los fans. Hay los fans. Esa legión de seguidores apasionados que viven y respiran por sus ídolos. Los Anker Fandom es uno de los más grandes y activos del mundo del espectáculo turco. Desde el momento en que Kerem y Hande fueron elegidos para protagonizar Senkalkam, los fans sintieron una conexión especial entre ellos. Su química en pantalla era innegable y muchos comenzaron a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Y para alegría de muchos, así fue. Kerem y Hande confirmaron su relación en la vida real, y el fandom explotó de alegría. Durante el tiempo que estuvieron juntos, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Cada foto que publicaban en sus redes sociales era celebrada como un triunfo, cada aparición pública era motivo de fiesta. Los fans organizaban eventos, creaban vídeos, escribían fanfics, y demostraban su amor por la pareja de todas las formas posibles. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Kerem y Hande anunciaron su separación, y el fandom se sumió en la tristeza. Muchos se negaron a creer que su amor había terminado, y comenzaron a buscar señales de una posible reconciliación.
Cada like, cada comentario, cada interacción en redes sociales era analizado al detalle en busca de pistas. Y ahora, con estas supuestas declaraciones de Kerem, la esperanza se ha reavivado. La reacción de los fans ha sido de todo tipo. Algunos se han mostrado eufóricos, convencidos de que estas palabras son una prueba de que Kerem sigue amando a Hande y que pronto volverán a estar juntos. Otros, más realistas, han preferido mantener la cautela y no dejarse llevar por falsas ilusiones. Y también hay quienes se han mostrado indignados, acusando a Kerem de jugar con los sentimientos de los fans y de faltarle el respeto a la actual pareja de Hande. En las redes sociales, los hashtags #Anker, #Kerembursin y #Hande se han convertido en tendencia mundial. Los fans han inundado las plataformas con mensajes de apoyo a la pareja, con montajes de fotos y vídeos, y competiciones para que vuelvan a estar juntos. Algunos incluso han llegado a crear campañas de crowdfunding para financiar proyectos que demuestren su amor por Anker. La pasión del fandom no conoce límites. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los motivos detrás de estas supuestas declaraciones de Kerem? Como ya hemos dicho, Kerem es conocido por ser una persona muy reservada con su vida personal. No suele hablar mucho de sus relaciones, y prefiere mantener un perfil bajo en ese sentido. Por lo tanto, si realmente hizo esas declaraciones, es posible que lo haya hecho de una manera muy sutil, muy discreta, sin querer generar demasiado revuelo. Una posibilidad es que Kerem simplemente haya querido expresar un sentimiento genuino. Es posible que a pesar de haber terminado su relación con Hande, siga sintiendo cariño por ella y que recuerde con cariño los momentos que compartieron. Es posible que Hande siga ocupando un lugar especial en su corazón, incluso si ya no están juntos. Otra posibilidad es que Kerem haya querido hacer un guiño a los fans. Es consciente del impacto que tuvo Senkalkam y del amor que sienten los fans por la pareja que formó con Hande. Es posible que haya querido darles una pequeña alegría, sin tener la intención de reavivar falsas esperanzas. Y también existe la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan rumores y especulaciones para generar expectación y atraer la atención del público. Es posible que estas supuestas declaraciones de Kerem hayan sido filtradas intencionalmente para promocionar algún proyecto futuro en el que esté involucrado. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que estas declaraciones han generado un gran revuelo y han puesto a Kerem y Hande de nuevo en el centro de atención. Y esto, sin duda, puede tener un impacto en sus carreras profesionales. Para Kerem, estas declaraciones podrían significar un aumento en su popularidad y un mayor interés por sus proyectos futuros. Los fans de Anker estarán ansiosos por saber qué hará después, y muchos estarán dispuestos a apoyarlo en todo lo que haga. Para Hande la situación es un poco más delicada, ya que actualmente está en una relación con Hakan Sabank. Estas declaraciones podrían generar tensión entre ella y su pareja, y podrían afectar su imagen pública. Sin embargo, Hande es una actriz muy talentosa y profesional, y sabrá cómo manejar la situación de la mejor manera posible. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un tema de conversación recurrente en el mundo del espectáculo turco. Su relación, su separación, y ahora estas supuestas declaraciones, han generado un gran revuelo y han mantenido a los fans en vilo. Y como suele suceder en el mundo del amor, todo puede pasar. Quizás en un futuro Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. O quizás no. Lo importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Y ahora sí, mi gente bella, llegamos al final definitivo de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación Anker. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero muchísimo, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.